el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Hola, Y es que hola, ¿cómo contigo, vamos? mi Mi Doc, feliz Hola, hola, Milagro, ¿cómo viernes. estás? Vamos cerrando la semanita. Qué chévere que ¿Verdad? estar con ustedes. Una muy buena semana en realidad. ¿Cómo has estado vos, Milari? Yo muy bien, Doc. Eso, así veo. ¿Cómo vamos, ¿Dónde el bautizo, Lari? Doc, no me molestes. Que ando Claro. sensible. Ah, ok. Sí, Entonces. pero feliz de estar aquí. Exactamente. Empezando este programa. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos está viendo a esta hora. Doctor 7, hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque tenemos invitados. Exactamente, recuerden que los días viernes estamos trayéndoles a los mejores invitados médicos, especialistas para hablar de temas sumamente importantes y el día de hoy no es la excepción. ¿A quién tenemos, Doc? El día de hoy A primero ver. vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial y el Día Mundial de la Hipertensión. ¿Por qué? Eso. Porque eventualmente hay que seguir concientizando acerca de esta enfermedad que es una de las principales causas de mortalidad en muchos pacientes. Doc. Entonces es súper importante. Dígame, Yo Milari. estaba leyendo, usted ya sabe que usted siempre Claro, me claro, informo exactamente. acá para Ajá. hacer las respectivas preguntas. Estaba leyendo que esto de la hipertensión es grave porque es una de las principales causas para enfermedades cardíacas, Correcto. derrames cerebrales, estaba Correcto. leyendo, y otra más que no me acuerdo, pero Problemas por ahí va. renales, Exacto. problemas de retina. O sea, Todo afecta. en realidad, mucho tiempo le llamamos el asesino silencioso. Y eventualmente es por eso, porque mucha gente, y vamos a ver que inclusive yo siempre les molesto que es la enfermedad del un tercio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un tercio de la población general, sí, sabe que, de la población que es hipertensa, sabe que es hipertensa. O sea, solamente el un tercio. Los otros 2 tercios son hipertensos, pero no lo saben. De ese tercio, solamente un tercio está con tratamiento. O sea, de ese tercio que se conocía hipertenso, solamente un tercio tiene tratamiento. Y de ese tercio, solamente un tercio está controlado. O sea, si toman la pastilla y están bien controlados. Porque si no, hay gente que solamente toma la pastilla y sigue estando sin controles. Es que Entonces es una enfermedad que realmente da un poco de problema. ¿Por qué? Porque sabemos cómo diagnosticarla, sabemos cómo tratarla, pero a veces el paciente no se deja ayudar. Entonces, es que se por eso a descuida. ustedes en casa es súper importante que el día de hoy concienticemos un poquito más acerca de esta enfermedad. Y sabe que lo que pasa es que yo creo que mucha gente no le toma la importancia que debe tomarle Correcto. a este tipo de enfermedad, que estamos hablando justamente de cuando tenemos la presión alta. Si bien es cierto, como dijo el doc, ¿no? Un tercio acude Claro, al doctor, se toman claro. la presión, le dicen, ¿sabes qué? Tú tienes hipertensión. Le dan la pastilla, el medicamento, pero no vuelven más. Nunca más. Y con eso están Claro. 2, 3, 4 años, y estoy hablando, como, Claro. por ejemplo, mi mamá. Wow, ok. Aquí es hachazo a la mami en casa, pero y se pasó el Día de las Madres, ¿no? Entonces, obviamente. ¿Por qué? Porque es cierto, Milari, es lo que pasa con la mayoría de pacientes. Y aquí nuestro especialista en vivo, el día de hoy, nos va probablemente a corroborar o a desmentir este dato. Pero si usted en casa alguna vez le dijeron que tenía hipertensión arterial, le mandaron una pastillita, sigue sintiendo medio mal o a veces tiene unos días no tan agradables y nunca más volvió, va a escuchar muchos criterios y muchos conceptos y muchos consejos acerca del manejo adecuado de la hipertensión arterial. Y además de los consejos también, la doc invitada, que ya más adelante la vamos a presentar, así que usted no se puede despegar de Doctor 7, nos va a dar todos los signos y síntomas y señales para nosotros en casa Correcto. ir sospechando a ver qué pasa con nuestra presión. ¿Será que podemos ser candidatos a tener la presión alta y sufrir eso de la hipertensión o no? Y sabes algo más que Dígame, doc. le quiero preguntar a la doctora cuando venga, Ajá. es que muchas veces pensamos que solamente el problema está siendo en los pacientes o en la mala comunicación. Pero si usted es médico rural, usted es médico de atención primaria, usted está en provincia, es medio difícil a veces salir a hacer algún tipo de actualización en conceptos y criterios, le vamos a preguntar a la doctora que nos va a acompañar acerca de estos centros de manejo cardíaco. Hay una campaña muy importante en la cual queremos que los que no son especialistas, los que están en la provincia, los que están haciendo su rural, tengan un poquito más de condiciones de manejo, que se entrenen un poquito más, que tengan nuevos conceptos, y creo que hay una facilidad con ciertos tipos de eventos que se pueden hacer, que se pueden inscribir para manejar bien la presión arterial por sus pacientes. Así que estén muy atentos a estas preguntas del día de hoy. El día de hoy este programa está dirigido no solo a las personas que están en
desde sus hogares viéndonos, sino también Es a para todos. los médicos Todos. en general. Correcto. ¿Y qué pasa, mi doc? Si es que la gente o los doctores están ahí haciendo su respectiva labor, no pueden ver el programa en vivo, usted ya sabe que tiene que verlo en el YouTube de Ecuador TV. Así es. Estamos con todos los programas y el de hoy se sube el lunes. El lunes, exactamente. Así que si es que no lo nos alcanza a ver, usted paciencia que el día El lunes a lunes. primera hora lo va a Lo tener estamos ahí en la subiendo. página de YouTube o también nos puede ver en www.ecuadortv.es. Ya sabe que toda la programación en vivo está en nuestra página web o en donde también los tips podemos También nos encontrar. podemos ver tips en Instagram como @doctor7.es, donde vamos a estar subiendo algunos reels, algunos consejos importantes, las historias también para que ustedes también puedan participar. Además de eso, nuestras Meditrivias para que usted colabore con nosotros y saber qué es lo que hay detrás de esto. Y también el mito, Doc, el mito mito del día de hoy. Les invitamos a todos ustedes que interactúen con nosotros en nuestro WhatsApp, asimismo que nos envíen sus fotos, iba a decir. También Bueno, sus sí, también, si fotos quiere de su usted acá. tensiómetro, si se toma la presión, mándenos nomás, Nos envíen claro, sus exactamente. audios, sus mensajes de Claro. texto o las llamadas. Ya sabe que el día miércoles, voy a hacer un pequeño recordatorio. Claro mi que Doc, sí. que el día miércoles vamos a hacer el sorteo en vivo de las personas que han llamado para ganarse una consulta gratis con nuestro querido Carlos Nieto. No importa si nos llama de provincia, de Cuenca, de Loja, de Quevedo, de Riobamba, usted va a estar participando por esta consulta gratis, sea teleconsulta o consulta personal con nuestro querido doc Carlos Nieto. Así que haga la Solo llamadita. llamadas, no nada de Solo mensaje llamada. de texto o solamente llamadas. Y nosotros estamos en Medinter, Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, consultorio 107. Estamos atentos a tu salud para todos los problemas de salud, desde medicina interna, 4 médicos internistas listos y atentos para todos tus problemas en cuanto a tu salud. Oiga, mi doc, Dígamelo. ¿qué pasa? Bueno, no sé si usted me responda ahorita o al regreso de la pausa ya con nuestra doc especialista, pero mucha gente asocia esto de la hipertensión arterial solo a las personas mayores. No, ya vamos a hablar de eso y es una muy buena, pero te puedo adelantar algo A y ver, ustedes en adelánteme, casa. eso. Ya hay niños hipertensos. O sea, a ese punto hemos llegado, no son tan grandes la prevalencia, pero ya vamos a ir desmitificando un poco de cosas. Pero esto que tú mencionas, justamente es una de las cosas que nosotros eventualmente no creemos en casa. Creemos que esto es solamente de los abuelitos, solamente de la gente grande, solamente de la gente que tiene ya muchos problemas. No se vaya de nuestra atención aquí en Doctor 7, más bien al regresar vamos a revisar. Pero creo que tenemos trivia también. Tenemos Meditrivia, por supuesto, para que usted interactúe con nosotros en doctor7.es o también mande su opción de respuesta Vamos a a ver la nuestro Meditrivia. WhatsApp. Vamos La a ver la pregunta Meditrivia. de hoy nos dice lo siguiente: de todos los pacientes con hipertensión, ¿qué porcentaje está controlado adecuadamente? A, 100%. B, 50%. C, 30%. ¿Qué dice usted en casa? Usted es hipertenso, usted tiene su medicación, usted se controla bien, usted no se controla muy bien, tiene un familiar que ni siquiera se toma la medicación porque eso de gana ha de hacer bien. Entonces, más bien, participe con nosotros, mándenos su respuesta. Es verdad, Mido, y a toda esa gente que está, que ha sido diagnosticado con la hipertensión, les invitamos a que no se pierdan el programa, el siguiente capítulo, iba a ser el siguiente bloque, porque justamente estaremos con la especialista que nos va a decir cada cuánto tiempo hay que visitar al médico. Correcto. ¿No? Porque como el doc lo decía, lo visitan una vez, le dicen, ¿sabe que usted es hipertenso? Le doy la pastillita que le corresponde, Claro. pero no vuelve más. Exactamente. ¿Por cuánto tiempo le sirve ese tratamiento y cada cuánto tenemos que hacer el control? Así es. Todo eso más adelante. Correcto. Nos damos una pequeña pausa. Vámonos. Y ya volvemos con el tema del día de hoy, por Y el nos Día re- Mundial. de la hipertensión y nos regresamos antes de que se le suba, así que no se vaya. Mito, señores, en esta tarde algo fría de la capital, pero ustedes atentos en casa, sea que nos esté viendo desde el norte, del sur, este, occidente de nuestro país, pilas con esto. ¿Es cierto o es falso que comer sin sal puede prevenir la hipertensión arterial? ¿Qué dice usted? ¿Es bueno para controlar la presión consumir estos alimentos sin sal? Es que eso es No. importante. Usted en Yo no casa, sé. usted en casa está comiendo sin sal.
usted en casa está cero sal, porque es importante. Y lo más importante de la pregunta, usted que tiene hipertensión, está comiendo sin sal y está haciendo que toda su familia coma sin sal, porque eso le dijeron a ustedes. ¿Qué debemos hacer? Este es un mito. Vamos a ver qué hay de cierto. Oiga, mi doc, y sabe que cuando a mi mamá le diagnosticaron con la presión alta, sí, en esa casa ni siquiera ya se compraba la sal. correcto. Nunca, hasta Por que eso. le dijeron luego que, bueno, ya la doc nos va a decir Claro. pues, si sí o si no, le recomendaron la sal rosada. Entonces, hasta ahora mi mamá Sal come rosada sal del rosada. Himalaya, claro. esa del más bendita. allá. ¿Qué Claro, será? cuidado, cuidado, tengo algunos hipotiroides ya por eso, así que gracias, no. Ajá, bueno, pero eventualmente el día de hoy vamos a ver, porque es el día de la concientización mundial acerca de la hipertensión arterial y lo grave que puede llegar a ser el no controlarla a tiempo. Así que tengo el gusto y el placer y el honor de tener el día de hoy aquí en el set de Doctor 7 a la doctora María Sol Calero, médica cardióloga clínica, de la cual tengo muchísimo respeto por su trabajo y es un placer tenerte aquí, María Sol. Así que bienvenida. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí, Lari. Qué bueno, mi doc, Claro que gracias. sí. Qué linda ella. Sí, por eso, ajá. Súper. Y ya le estaba haciendo unas preguntas que, oiga, le va a dejar todo detalladito, súper clarito para que usted no tenga pretexto luego de decir, uy, no me dijeron. Porque aquí está la experta que sí le va a aclarar todo. Correcto, y para entrar directamente en el tema, mi querida Sol, ¿qué es lo que nosotros hacemos en los días que conmemoramos la parte de la concientización de la hipertensión arterial? ¿Esto es solamente aquí en el Ecuador? ¿Es mundial? ¿Cómo es el asunto? En realidad, el Día es Mundial de la Hipertensión, el 17 de mayo. La idea, en realidad, es concientizar a toda la población de lo importante que puede ser el diagnóstico precoz de esta patología. Infelizmente es una enfermedad que tiene muchas consecuencias y que el objetivo a nivel mundial, tanto de la OMS, de la OPS y de todos los médicos, es prevenir la enfermedad, porque una vez instaurada difícilmente es reversible. Mi doc, pero para toda esa gente que nos está viendo en este momento, Doctor 7, y en palabras que todos entendamos, como que estuviera ahí en la consulta con un paciente, ¿qué es la hipertensión? ¿Y qué es lo que causa? ¿Cuáles son los factores de riesgo a que las personas pues tengan este tipo de presión alta, Okay. ¿no? Ujú. Sí, claro. A ver, la presión arterial normal, digamos así, está parametrizada en números. Y la presión quiere decir simplemente la fuerza con la que el corazón envía la sangre desde el corazón hacia las arterias periféricas, ya todos los órganos, ¿sí? Entonces es la fuerza con la que la sangre sale del corazón y golpea las arterias, ¿sí? Correcto. Normalmente es de 120-80 en la mayor parte de las personas, considerando que en los niños puede ser otro valor y en las personas que sobrepasan los 80, los 90 años también. Entonces, mientras el golpe, digamos así, el golpe de la sangre es más fuerte en las arterias, daña los órganos, daña las arterias. No están preparadas esas arterias para recibir una presión tan fuerte, un golpe tan fuerte, que probablemente no sea en ese momento el daño, pero sí a largo plazo. Justamente, y esa explicación es muy importante. ¿Por qué? Porque haga de cuenta usted en casa que usted tiene una manguera de presión, una manguera de agua que esté apuntando hacia la pared. Supongamos, si es que este está con un flujo normalito, no le va a pasar nada a esa pared. Pero si usted le deja con un flujo muy alto, con una presión de manguera muy alta, y usted le deja contra la pared, mientras más vaya pasando el tiempo, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver que se va destruyendo la pared, se va desgastando la pared, y eso es lo que justamente es el primer punto súper importante, esta perla importante que nos da la doctora Sol Calero, en la que nos dice, no es en ese momento, sino con el paso del tiempo, va a ir haciendo daño a ciertos órganos sumamente importantes a nivel de todo el organismo. Dime, Milari. Mido, aquí yo una pregunta. Va haciendo, tomo sus palabras, va haciendo daño a ciertos órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué órganos son los En más realidad afectados yo acá? te diría que a todos los órganos del cuerpo, porque tarde o temprano se comprometen todos. Pero principalmente está el cerebro, por eso las enfermedades como los infartos cerebrales son comunes en los pacientes hipertensos. Están los infartos cardíacos, los aneurismas de las arterias, enfermedades renales,
las alteraciones en la retina, en los ojos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, la afectación es en todo y las enfermedades o las consecuencias que pueden traer son múltiples. Entonces eso es importante, Milari, porque la gente muchas veces piensa que solamente es la presión alta, que solamente es cambio en la presión. No, señor. Usted, no señora, no señor. Usted va a tener problemas a nivel general, o sea, hasta el último rinconcito que tiene una arteria, ¿sí? Inclusive por eso se llama enfermedad periférica, inclusive a veces. ¿Por qué? Porque daña a toditos los vasitos sanguíneos, que son como una tubería, desde las más gruesas hasta las más chiquitas. Por eso las arterias más pequeñitas, por ejemplo, que pueden ser dañadas, son a veces las arterias del riñoncito o las de la retina. Entonces, por eso ustedes deben estar muy pendientes y evitar de que pase mucho tiempo para esto. Mi querida Sol, en esto que conversábamos un poquito al inicio, ¿qué hay de cierto en que hay mucha gente por el mundo dando vueltas siendo hipertensa y que no tienen ni idea de serlo? O que eventualmente tienen factores de riesgo heredables o que saben su papá, su mamá, pero como no sienten nada, están por ahí en la vida campante sin hacerse ningún tipo de chequeo. ¿Es cierto esto? ¿No es cierto esto? ¿Cómo va el asunto? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque a nivel de las Américas, la OPS calcula que más o menos existe entre un 20 y un 40% de pacientes hipertensos, ¿sí? El Ecuador obviamente no es la excepción y la incidencia aquí es más o menos de un 19.8%. Estamos bordeando el 20% hasta el 2022. De este 20%, el 17 o el 18% sabe que tiene hipertensión arterial, inclusive llegan a tomar la medicación, pero no están controlados. Y el 56, más o menos 57% del mismo grupo de pacientes ni siquiera tienen idea de que son hipertensos. Perdón, aquí, esto de la hipertensión, que creo que ya le corté, perdón. Esto de la hipertensión es una enfermedad hereditaria. Justamente iba a ese punto. Si no le hubieras cortado. Es que estamos viernes, perdón. La hipertensión en realidad es una enfermedad que está relacionada con múltiples causas. O sea, aquí debemos, digamos que, dividir en dos grupos: la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria. ¿Ok? Voy a empezar por la secundaria. La secundaria es una hipertensión que está causada por alguna otra enfermedad que en teoría, si nosotros diagnosticamos y corregimos, la hipertensión arterial va a corregirse. Y este es el menor porcentaje de pacientes, y son pacientes más jóvenes. Un ejemplo de eso, por ejemplo, que en casa planteaba un poquito más claro, yo hablo de una hipertensión secundaria cuando me pasa antes que, mi Sol, por ejemplo. La mayor parte de los pacientes primero son jóvenes. Estamos hablando desde los 10 hasta los 20, a 25, niños, 30 años. Sí, exactamente, por debajo de los 30 años diría yo. Entonces, cuando un paciente tan joven se diagnostica de hipertensión, estamos en la obligación de buscar una causa secundaria. No podemos asumir que eso es por herencia, sino que tiene que haber, lo más probable es buscar una causa secundaria. Y dentro de estas causas están, por ejemplo, tumores de las glándulas suprarrenales. Correcto. Puede haber también alteraciones en las arterias renales, como estenosis, obstrucciones de las arterias, que son de las causas más comunes. Pero tenemos la hipertensión primaria, que es el porcentaje más grande de los pacientes. Y esta es primaria porque en realidad no hay una causa única establecida, sino que hay una serie de mecanismos que hacen que el paciente desarrolle hipertensión. Y alrededor de todos estos mecanismos está el sedentarismo, la edad, la alimentación que no es la más adecuada, la genética, la herencia familiar. Claro, la herencia es muy importante. Justamente ahí, por ejemplo, lo que dice la doctora es muy importante porque nosotros alguna vez ya hablamos aquí, mi Sol, y hablábamos acerca de los factores de riesgo. Entonces, claro, hablamos de los factores de riesgo modificables y los no modificables. Por ejemplo, ahorita la doctora Sol nos está diciendo, por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo que no vamos a modificar? No vamos a modificar, por ejemplo, mi antecedente familiar. No vamos a modificar, por ejemplo, el sexo, por más que nosotros respetemos cambios de sexo y todo lo que ustedes quieran, genéticamente siguen siendo el sexo que tuvieron, así de simple. Y no vamos a modificar, por ejemplo, la edad. Esos probablemente no podamos modificar. Pero, doctora Sol, ¿cuáles son aquellos factores sí modificables que pueden alterar la presión arterial? Y que se puede prevenir también. Y que después nos servirán para el tratamiento. En realidad es ahí donde se debe trabajar para prevenir ese tipo de enfermedad. Y ahí estamos hablando del ejercicio, la necesidad de que la gente no sea sedentaria,
el sobrepeso o la obesidad. El hecho de que la alimentación sea lo más saludable posible y lo menos rica en grasas o rica en sal, en este caso, Claro. que sería súper importante. ¿Qué pasa el con el estilo tabaco, de Doc? vida, ¿no? Tabaco, el estilo de El vida, alcohol. lo que ahora se llama la medicina del estilo de vida, que está Correcto. basada en varios parámetros y dentro de esto también está inclusive el manejo de la ira, la calidad de sueño, cuántas horas tenemos que dormir, el efecto que eso produce en las emociones, en la forma de reaccionar de las personas, que inclusive puede perjudicar la Doctora Sol, hipertensión. es lo que llamamos la parte del estrés emotivo, el estrés emocional, o esta cantidad de adrenalina que uno puede generar en el cuerpo cuando hay ese tipo de cambios. Claro, o sea, completamente. Allí también me parece que siempre es un mito Claro. en la mayoría de las personas, que yo tengo una hipertensión porque Emocional. emocional. O sea, Ajá. digamos que puede ser un diagnóstico de una hipertensión reactiva, Ajá. pero eso no llega a ser una hipertensión como tal. Muchas veces es cuestión de manejo de la ira, manejo de las emociones, de tal manera que no hay necesidad de tratamiento. Eso No. es lo que también se llama la hipertensión del mandil blanco, cuando los pacientes Exactamente. llegan a la consulta o al Ajá. hospital y Y está se la le sale el presión. Claro, le ven a la doctora tan guapa, dice, pin, la presión para arriba y tenga medicación. No, no, mentira. Y, Doc, hablando de esto, ¿hay niveles o tipos de hipertensión? Claro. A ver, la presión arterial normal se define como 120/80, ¿ok? La normal. La normal. Ya. Ahora, la hipertensión, o sea, el valor de 120/80 no quiere decir que es un valor fijo. Ok. Lo primero que hay que saber, que es una cosa que me parece que las personas tienen que estar enteradas, porque muchas veces se asustan, es del hecho de que yo me medí en un brazo 120/80 y en el otro 130/90. O me medí sentada 120/80 y me puse de pie y está a 130/90. La primera característica de la presión es que la presión es variable. Problema tendríamos si la presión no sería variable. Entonces la presión es variable, nunca va a ser lo mismo sentada, acostada, de pie, ya almorcé, de mañana, de noche, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna Claro, izquierda. exacto. Todas las presiones Son varían. difíciles, ¿ok? son diferentes. Pero en términos de una definición, una presión por encima de 140/90 es diagnóstico de hipertensión. Sin embargo, no solo con una medición. Eso también es Exactamente. importante. Por eso es súper importante, usted en casa, ya vamos a ir a la parte del diagnóstico específico, pero muchas personas se asustan porque tienen, por ejemplo, algunos monitores, Milari, en la casa, porque el papito era hipertenso, porque la mamá es hipertensa, porque el tío era hipertenso, y con eso se manejan y a veces eso causa un poco más de estrés y problemas. ¿Qué es lo que quería yo? Solamente poner unos puntos importantes que nos ha dicho la doctora hasta ahora. Lo primero es que cuando hablamos de incidencia, ¿qué significa eso? El número o la totalidad de pacientes año a año que esperamos. Entonces, más o menos está en un 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces usted en casa, si ya tuvo un dolorcito de cabeza, sus papitos eran hipertensos, su hermano es hipertenso, usted es medio fumador, tiene un poquito de malestar, probablemente esté dentro de ese cuadro de 20% que tampoco todavía sabe que es hipertenso. Recuerde, puede ser primaria o secundaria. Secundaria si es que es muy joven, 10, 12, 15, 20 años y tiene la presión alta, habrá que buscar cuál es la causa. Algún problema renal, algún problema adrenal, como decía la doctora. Entonces hay una enfermedad que se llama feocromocitoma, que también a veces puede ser por algún tipo de tumoración en las adrenales, en jóvenes. Pero la primaria, ¿sí? O esencial, es la que más frecuentemente se produce y lo que decía también la doctora, a veces podemos tener un largo tiempo de evaluación. Muchas veces, Lari, no sé si vos sabías, pero el momento que un paciente es diagnosticado de hipertensión, al menos deben haber pasado entre 5 y 10 años de daño y de daño y de daño hasta que se vuelve sintomático. Probablemente no es que no tenía síntomas, sino que no les dábamos la importancia de vida. Por ejemplo, es que yo era migrañoso y me tomaba la medicación y me pasaba. Es que me sangraba la nariz, pero después era por alérgico y me pasaba. Entonces, por eso es muy importante que usted tome en cuenta justamente lo que hemos dicho aquí, prevención, ¿ok? Es súper importante ese tipo de punto, es prevención, sobre todo para revisar esto. Doctora Sol, cuando hablamos específicamente de los pacientes con hipertensión, ¿cuál es el mejor examen? ¿O hay algún examen tal vez telemático? ¿Hay algún tipo de examen súper difícil o súper caro para diagnosticar la hipertensión arterial? En realidad yo te diría que no. Desde que se inventó hasta ahora el diagnóstico sigue siendo la medición de la presión arterial en el brazo, como les mencionaba, no solo con una medición, sino varias mediciones.
Y no es la cosa más cara, en cualquier lugar se puede medir la presión. De hecho, todos los médicos deberían medir la presión muy independientemente de que el médico sea nefrólogo, cirujano plástico, oftalmólogo, porque eso es una forma de encontrar pacientes hipertensos. Entonces, correcto, o sea, sería muy importante manera. buscar. Y sobre todo te decía esta pregunta, porque hay mucha gente que cuando uno le hace la pregunta de por qué no, es que los exámenes son muy caros. Y entonces más bien caro es lo que ahora va a pasar después que sea hipertenso. Pero si usted va a un centro de salud, si usted va a donde una enfermera, si usted va, sigue siendo el gold standard tomarle la presión arterial. Como dice la doctora, no en una sola posición, a veces sentado, a veces de pie, a veces acostado, no solamente una toma, o sea, una toma no hace hipertensión arterial y obviamente se individualizan los casos también. Mi doc, ahora, para diagnosticar a una persona con hipertensión arterial, ¿en cuánto tiempo se dice, sabes que si tú eres una persona con la presión alta? En teoría, si es que hay una medición de la presión arterial en el consultorio, estamos obligados a hacer una segunda, una tercera medición de la presión arterial. ¿En el mismo tiempo, en el mismo día o cada cuánto? Generalmente en el mismo día para ver cuánto está la presión, porque de hecho también depende mucho de los valores. Si yo le mido una presión arterial a un paciente una sola vez y está a 180, 110, el paciente es hipertenso y yo no necesito medir otra presión arterial. Pero si el paciente está a 140, 90, 138, 90, que son parámetros muy limítrofes, entonces se puede considerar inclusive al paciente de prehipertensión y pedirle un monitoreo en la casa, se le indica cómo deben ser las medidas para tomarse la presión, de tal manera que tengamos unos parámetros de cómo se comporta la presión arterial. Perfecto. Mi doc, tenemos mensajes de toda esa gente que está conectadísima con nuestro programa. Pero gracias por el mensaje también. Buenas tardes, mi padre tiene 75 años, le diagnosticaron tumor maligno de la próstata e hipertensión esencial primaria. Al momento está en control. ¿Qué probabilidades tiene para recuperarse? Al momento está en control. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En realidad, aquí hay algunos factores que contribuyen al hecho de que podamos definir si el paciente va a permanecer hipertenso o no va a permanecer hipertenso, que es lo que entiendo de la pregunta. Al ser un paciente de 70 años, la probabilidad de que se cure esa hipertensión es extremadamente baja, yo diría que por debajo del 1%. Entonces, una vez que hay un diagnóstico, la mayor parte de pacientes permanecen hipertensos. El hecho de que haya este cáncer de próstata no tiene en realidad una relación muy directa con la presión y son dos patologías que deben ser tratadas de forma diferente, pero que vaya a haber una evolución hacia una cura de la hipertensión arterial es lo menos probable. Gracias, Lido. Y solamente para aprovechar esa pregunta un poquito, ¿qué pasa con los pacientes que no tienen cáncer de próstata, pero tienen hiperplasia prostática benigna, o sea, el crecimiento benigno de la próstata? Y que hay muchos medicamentos que se utilizan. Usted en casa que está con ese problema de la próstata y que le mandaron un medicamento como la tamsulosin o la doxazosina, Doc Calero, ¿estos medicamentos podrían tal vez cambiar un poco la presión arterial de los pacientes? Porque están hechos para una cosa o indicados para acá, pero ¿podrían tener algún tipo de influencia en la presión arterial? Completamente. Muchos pacientes ya mayorcitos usan la tamsulosin, por ejemplo, o la doxazosina, y esos son medicamentos primariamente indicados para la hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, también forman parte del grupo de medicamentos que nosotros como cardiólogos usamos para bajar la presión arterial, pero va a ser no el de primera, segunda, tercera, sino probablemente el de cuarta elección una vez que el resto de la medicación no funciona. Pero en pacientes que están tomando este medicamento y que son hipertensos y adicionalmente toman los medicamentos para la hipertensión, sí hay una influencia de que puede haber una disminución de la presión arterial por el uso del medicamento para la próstata. Muy bien. Con esta pregunta nos damos una pequeña pausa. Una persona ya diagnosticada con hipertensión arterial, ¿puede volver a la normalidad o ya es para siempre? Yo te diría que en realidad mucho depende de la causa. En términos de números, probablemente el 90% de los pacientes se van a quedar hipertensos. Correcto.
Los pacientes que obviamente se encuentra la causa secundaria y se corrige, son pacientes que se espera que no se queden hipertensos. Y también aquí hay un grupo súper importante que tal vez aparece en los últimos tiempos, que son los pacientes que tienen obesidad mórbida y que son sometidos a una cirugía bariátrica, pierden 20, 30 kilos. Esos pacientes sí tienen la posibilidad de volver con la presión a los valores normales. Qué datos súper importantes, así que nada, vamos a ver cómo va la Meditrivia, vamos a ver qué está diciendo la gente en casa para ver cómo nos están colaborando también. Vamos a ver los resultados para ir a una pequeña pausa y regresar también con esta parte. De todos los pacientes con hipertensión, ¿qué porcentaje está controlado adecuadamente? El 100%, a la opción A, el 100%, 25% de votaciones, de la opción B, 50%, 45% de la gente ha votado, y la opción C, que nos dice el 30% de votaciones. Bueno, vamos viendo qué dicen durante el programa. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Con qué regresamos, mi doc? A ver. Vamos a regresar ya con la parte de los estudios que ayudan al diagnóstico. O sea, sabemos que es tomar la presión, pero ¿hay algún otro tipo de estudios que nos pueden ayudar también? Vamos a verlo de eso cuando vengamos de la pausa. Así que no se vaya. Porque tú eres una bendición. La dieta alta en sal, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el estrés y la genética son algunos de los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de la hipertensión. Doc, volvemos. Súper importante esos pequeños datos. ¿Qué dice la doctora? ¿Cómo va esa cápsula? ¿Dice los factores? ¿Dice la parte que tienen que saber en casa o falta algún otro más ahí? No, a mí me parece súper importante la cuestión de la sal, es extremadamente importante. Claro ahí que sí. yo diría que tal vez un mito el hecho de ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ahí sí como que no le digan, pero en todo caso ya vamos a aclarar por qué es importante. ¿En qué cantidades? Correcto, ya vamos a hablar de eso justamente cuando hablemos del tratamiento, ¿ok? Pero volviendo, doctora, para la gente en casa que alguna vez le han dicho, ok, parece que usted es hipertensa y tiene que hacerse un AMPA o tiene que hacerse un MAPA. ¿Qué es eso, vea? Claro. Vamos a definir. Primero que la presión arterial, la única forma de medición de la presión arterial externa es el tensiómetro. Segundo, se crearon a partir de eso lo que es el MAPA y el AMPA. ¿Qué significa AMPA? AMPA es la medición ambulatoria de la presión arterial, pero esta es hecha por el paciente en casa con las indicaciones que el médico le da de estar sentado, el brazo a nivel del corazón, siempre descansar de 5 a 10 minutos y varios otros parámetros. Y el MAPA es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, pero que está realizado por un aparato que ustedes deben haber escuchado, que se coloca en el brazo y está conectado a un dispositivo que ya está programado para hacer una medición de la presión arterial por 24 horas. La diferencia es que probablemente en algunas situaciones el MAPA es mucho más específico porque no depende en realidad de la persona que está midiendo la presión, pero hay situaciones en las que el AMPA es mucho más útil y más eficaz. Correcto. Esta parte de lo que te mencionaba es justamente ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, ok, doctor, pero no... Me parece muy caro, me parece muy molestoso hacerme el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Ponen el monitor, se van con el grabador y se van a la casa y hacen toda la actividad física. La ventaja que nosotros le vemos desde el punto de vista clínico es que se puede tomar las presiones de la noche. O sea, cuando el paciente está o en descanso o que no lo puede hacer el AMPA, que generalmente debería el paciente seguir levantándose, poniendo alarmas y cosas por el estilo, que va a generar también un cambio en la presión. Pero, ¿cuál sería la ventaja para ustedes, la parte cardiológica, por ejemplo, del AMPA versus el MAPA? Una ventaja importante. El AMPA es cuando se toma la presión en casa. El paciente en casa. El paciente en casa. No se lleva un equipo, tiene un aparato. Yo creo que es una cuestión un poco más también psicológica. Correcto. Primero que el MAPA es bastante molestoso, considerando que la medición de la presión en el día está calculada para que sea cada 30 minutos, 20, 30 minutos y en la noche cada 30 minutos. Entonces hay personas que dicen, yo me pongo el MAPA pero no puedo dormir. Correcto. Porque cada 30 minutos me está presionando el brazo.
y depende obviamente de los valores de la presión, me va a presionar más y no me deja descansar. Va a decir, está agarrando el muerto. Correcto, claro. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces, ese probablemente yo creo que es el mayor limitante. Ah, ok. Ahora, lo que es súper importante de medir la presión en la noche es que muchas veces uno puede encontrar la causa secundaria de la hipertensión arterial nocturna, que en muchos pacientes es el apnea del sueño. Exactamente. ¿Qué es el apnea del sueño? Exactamente, justamente. Ustedes dan, el apnea del exacto, sueño. el apnea significa dejar de respirar. Entonces, hay pacientes que ustedes ven que en la noche roncan un montón, pero a más de roncar, es como que dejan de respirar por unos segundos, como que se olvidan de respirar y nuevamente vuelven a Sí me ha respirar. pasado. La doctora es súper, Sí me ha súper, súper pasado. light, ¿no? Entonces, es para ustedes que está en casa, si usted está haciendo esto de... Eso es roncar. ¿Qué es el apnea? Es cuando ustedes hacen... Y alguien... ¡Pum! Entonces, ese espacio que no está respirando, que se olvida de respirar, que puede ser por varios segundos, eso generalmente puede también ser la causa. Entonces, una cosa es roncar. Y por eso siempre les preguntamos, generalmente a los esposos, a las esposas, a los hijos, ¿tu papito ronca, su esposo ronca, su esposa ronca o hace este tipo de sonido? Como que se queda sin respirar. Entonces, eso es súper importante porque ahí está una de las causas también para la parte de la hipertensión. Ok, tenemos mensajes. Vamos con mensajes. Buenas tardes, saludos desde Guayaquil. Mi mamá toma 5 pastillas para el control de la presión, tiene hipertensión. ¿Puede dañar su hígado tanto medicamento? Lo que yo suelo decirles a los pacientes es que si nosotros ponemos una balanza los 5 medicamentos y la probabilidad de que estos 5 medicamentos en realidad causen una alteración, especialmente en el hígado, que la mayor parte se metabolizan, o en el riñón, y yo pongo acá las complicaciones que el paciente va a tener si es que no toma los 5 medicamentos, Claro, hay más riesgo. Es extremadamente grande la diferencia. Claro. Entonces, Ok. aquí uno siempre tiende a recomendar donde hay mayor beneficio. Entonces, la idea, o muchas veces los pacientes inclusive se asustan porque, doctora, estoy tomando 2, 3, 4 medicamentos. Puede ser que sí, porque el comportamiento de la presión es muy variable, pero el objetivo es controlar la presión, muy independientemente de que tome uno de mañana, tarde, tome 3, 4, 5. Tengo que bajar la presión arterial. Tenemos otro mensaje. Vamos. Doctora, por favor, ¿podría darnos su dirección y teléfono para consultas médicas? Me quitaron la palabra de la boca porque justamente iba a decir eso. ¿Dónde le podemos encontrar a la doctora Sol Calero? El consultorio queda en el edificio Meditrópoli, frente al Hospital Metropolitano, en el 4º piso, en el consultorio 402. Y los números de contacto son el 2459 y el 098-3312-018. Correcto, Perfecto. muchísimas gracias. Así que usted, ya vamos a ponerles también en pantalla para que usted guarde ese número telefónico, llame, haga su cita si es que está con cualquier tipo de duda sobre la parte de cardiología, hipertensión arterial, la doctora Calero le puede atender. Para todas las edades, mi doc. Por encima de los 15 años. No soy Exactamente. pediatra. ¿Por qué? Bueno. Porque también hay puedo ir cardiólogos yo, entonces. pediatras. Sí, Claro, también hay exactamente. cardiólogos pediatras. ok. Y ahí un poco iba enfocado a la pregunta. Al inicio también decíamos nosotros de esto, pero ¿es cierto, doctora María Sol Calero, que hay niños hipertensos? Sí, claro. De hecho, las estadísticas dicen que 1/3 de las personas por encima de 10 años son ya prehipertensos. Ah, ok. Entonces, eso es un dato bastante asustador porque Que estamos lleva. hablando de niños. Correcto. Y también está en relación con el hecho de que en los últimos años el índice o el grado de obesidad de los niños ha aumentado mucho. Correcto. Entonces, eso hace que también los parámetros de presión arterial aumenten. Y Por sí hay eso niños usted, hipertensos. eso, Y yo usted soy ahorita. testigo, ¿sabe? Porque Claro. en mi casa mi mamá es hipertensa Sí. y mi hermano, el segundo, él le diagnosticaron con la presión alta a los 17 años. Imagínate. O sea, Súper peladito. jovencito. Entonces, si usted está viendo Doctor 7, si usted está informándose de la parte de hipertensión arterial, pero si usted ve al sillón y está su hijo, su hijita, pequeñitos, en la tablet sin hacer ningún tipo de actividad física, se me ha subido un poquito de peso, cada vez que va a la cocina come alguna cosita, tenga mucho cuidado, porque sí, esta parte del sedentarismo en la parte de infancia y adolescencia, esta parte de los dispositivos y la adicción a aquellos dispositivos ha hecho que también cambie mucho la parte de que antes jugábamos, salíamos, hacíamos. Sí, siempre hablamos de esto, pero es muy importante porque ya hay cifras, como bien lo dice la doctora Calero, de pacientes
jóvenes, niños con prehipertensión, que si no cambian sus hábitos en los próximos años, pues de seguro serán hipertensos también. ¿Hay algún otro tipo de mensaje tal vez? Sí, tenemos mensajitos, mi doga. Me agarró en curva, pero aquí estamos. No, Nos tranquila. dice, muy buenas tardes, felicitaciones por su programa. Tengo diabetes, pero yo no tengo hipertensión, pero mi médico me dio Lotosán. ¿Qué debo hacer? ¿Tomar o no? Gracias. ¿Qué es la Lotosán? Otosán, Ah, losartán. No es Losartán o losartán. O sea, Aquí dice Lotosán, y ahí sí, en Losartán términos debe médicos. ser. debe ser losartán, ¿sí? Ajá. Eventualmente, doctora Calero, ¿puede un médico darle a un paciente que no es hipertenso un medicamento de la presión para controlar algo más de la diabetes? O al contrario, hay pacientes hipertensos tomando medicamentos que pueden haber sido para la diabetes sin que sean diabéticos. ¿Hay cómo hacer este tipo de cambios? Voy a dar un ejemplo para Claro esta que sí, respuesta. por favor. Los pacientes que se infartan, no necesariamente todos son hipertensos. Ah, ok. Pero desde el punto de vista cardiológico hay medicamentos como el losartán, como el enalapril, que básicamente funcionan para bajar la presión arterial, pero que desde el punto de vista un poco más científico ayudan a que el corazón no sufra tanto daño. Correcto. Entonces, correcto. obviamente depende de la dosis, pero hay Exactamente. pacientes así. Y por el otro lado, hay pacientes que, por ejemplo, son hipertensos, tienen alguna otra enfermedad y no son diabéticos. Correcto, correcto. Pero en la actualidad existen medicamentos que se ha visto que tienen un beneficio extremadamente alto en el corazón, muy independientemente de que el paciente sea o no sea diabético. Ah, perfecto. Entonces, sí puede haber esa mezcla, Claro. siempre considerando los valores de presión a los que yo quiero llegar, porque si le doy un medicamento que estoy intentando que sea para proteger el corazón de cierta forma, pero tal vez la dosis hace que el paciente esté con 90, 60 y se desmaye, tampoco el objetivo es ese. Correcto. Siempre mucho depende del valor de la presión arterial que estamos viendo. Entonces, si usted en casa le dieron una medicación y obviamente usted entró a ver al doctor Google y dice, no, pues que este medicamento es para la diabetes, este doctor está mal y usted deja de tomarlo, tenga mucho cuidado. Más bien, pregúntele a su médico que le explique muy bien cuál es el funcionamiento o qué objetivo quieren llegar para que usted no abandone el tratamiento y posiblemente esté en ese grupo de pacientes que cree estar tratado, pero no controlado ni compensado. Hay que tener mucho cuidado. Mi doc, ahora, ¿qué pasa con las personas en una familia? Por ejemplo, dos miembros tienen hipertensión, la mamá y la hija. ¿Qué pasa cuando se automedican? Y le dicen, ¿sabes qué? Es que a mí mi doctor me dio esta pastilla para controlar la presión. Como tú también te diagnosticaron, para evitarnos ir a la consulta, Claro. te doy la misma. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro de hacer este tipo de automedicaciones? Primero que para iniciar un tratamiento, cualquiera que este sea, si bien es cierto, existen parámetros, guías que se siguen un orden, no todos los pacientes son los mismos. Entonces, mucho depende de la edad, de exámenes o parámetros que son necesarios como la función del riñón, la función del hígado, si es que el paciente tiene otro tipo de enfermedades junto con la hipertensión, entonces no es lo más adecuado el hecho de yo tomar lo mismo que a mi mami le están dando o a mi papá le están dando, porque probablemente de cierta forma me controla la presión, pero puede estar perjudicando otra cosa. Pero por supuesto. En este punto, doctora Sol Calero, entidades o sociedades como la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, cuando hay este tipo de días como el día de la hipertensión arterial, el día de insuficiencia cardíaca y esto, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué actividades generan para poder hacer esta concientización? Bueno, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en realidad tiene varios programas enfocados muchos en los pacientes para que tengan conocimiento en realidad de cosas que son más míticas que una verdad, y son consejos que se publican en redes, en la página de la sociedad, muchas veces se hace conversatorios con los pacientes. Por otro lado, tenemos un programa de educación continua que está dirigido más a médicos familiares, médicos generales, a los médicos rurales, a quienes la idea es enseñar cómo se hace el diagnóstico de la forma más sencilla y que se inicie el tratamiento, porque nosotros como cardiólogos o como médicos internistas, de hecho nos llega el paciente muchas veces cuando ya está complicado.
Entonces, el diagnóstico de la mayor parte de los pacientes se lo hace en la medicina rural, en los centros de salud, en los hospitales de atención primaria. Entonces, de ahí la necesidad de que este tipo de personas profesionales estén capacitados para hacer este diagnóstico. Entonces, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología tiene estos programas y adicionalmente, cada año la sociedad realiza un congreso de cardiología que en este año será del 13 al 15 de junio, que tiene una serie de talleres y una serie de información con invitados internacionales y nacionales, de tal manera que la actualización médica en estas cosas sea continua. Mi doc, ¿dónde va a ser este congreso este año? Aquí en Quito es en los días de Aquí lo tenemos justamente, estamos entre el 13 al 15 de junio del 2024. Van a ser las jornadas internacionales de cardiología y las primeras jornadas internacionales de cardio-oncología, súper importante. Entonces, miren ustedes, por eso les decía, si usted está en la rural, si usted está en provincia, si usted quiere actualizarse en todos estos tópicos súper importantes, ¿por qué? Ya lo dijo, esto hay que recalcarlo, Milari. La medicatura rural, los médicos de provincia, el médico general normalmente es el que está viendo la mayor cantidad de pacientes hipertensos en Ecuador. Normalmente con los especialistas estamos con menos cantidad, por eso es súper importante que tengan los conceptos bien claros y los criterios. Y dejarle claro en casa también a todas las personas que no necesariamente debe ir a un cardiólogo en primera instancia a que le tome la presión y pues ser diagnosticado por hipertensión. Claro, pero el control anual, aunque sea una vez por año, sí tiene que ser con especialista. Eso lo vamos a aclarar cuando volvamos de la pausa. Y el tratamiento, ¿no? Claro que sí, vamos a hablar del tratamiento en este momento. Ya volvemos. Conocida como el asesino silencioso, la hipertensión arterial es una condición crónica que a menudo no presenta síntomas evidentes. Por lo tanto, muchas personas pueden tener hipertensión sin saberlo, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ahí está, mi doc, son datos que por si acaso usted no ha estado durante todo el programa y recién se está conectando, para que lo tenga súper claro, aunque la doc ya lo ha recalcado, ¿no? Sobre esto de la enfermedad silenciosa, que muchas veces no presentan síntomas, pero que sí puede afectar gravemente a su salud. Correcto. Y justamente en ese punto, doctora Calero, cuando hablamos de tratamiento específicamente, ¿es solamente la pastillita o la tabletita o las tabletitas? ¿Cómo es el asunto? No, yo diría que el tratamiento de la hipertensión arterial es una gama de conductas que deben ser tomadas para controlar la presión arterial. Entonces tenemos por un lado el tratamiento farmacológico, que como bien dices son los medicamentos que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe también el hecho del cambio en el estilo de vida. La parte farmacológica obviamente nos encargamos los médicos, considerando que el paciente tiene que tener cierta adherencia, es decir, tomar conciencia de que tiene que tomar la pastilla de la presión todos los días, aunque se mida y la presión esté normal, tiene que tomar la medicación, porque hay pacientes que dicen, es que yo me medí temprano y está normal, entonces ya no tomo. No, todos los días tiene que tomar los medicamentos. Y por otro lado estamos hablando del cambio en el estilo de vida, que obviamente hay que considerar que infelizmente eso no es, al ser un comportamiento, no es un cambio de la noche a la mañana, pero que debe ser trabajado a la par de la medicación. Y aquí tenemos el hecho de hacer ejercicio, iniciar con el ejercicio. La recomendación internacional de ejercicio es más o menos 150 minutos de ejercicio a la semana, repartidos en el día como usted prefiera, el ejercicio que a usted le haga sentir bien. Adicionalmente, las horas de sueño a nivel científico se recomienda que deberían ser entre 7 y 8 horas aproximadamente. Hay pacientes que dicen, yo duermo 5 horas y me levanto... Flaman. Muy bien. Claro. Eso sí, puede ser la percepción del paciente o de la paciente, pero se ha visto que hay personas que duermen por debajo de 7 horas, entre los cuales estamos los médicos, desarrollan más enfermedades cardiovasculares. Correcto. La alimentación es súper importante. Tiene que ser lo más rica posible en verduras, en frutas, menos carbohidratos. Y la cuestión de manejo del estrés,
que es un también parámetro Bastante importante. súper alto. Y, Doc, ahorita aprovechando que tocó este tema de la alimentación, vamos a dar la respuesta al mito, Al ¿le mito, parece? exactamente. Y el mito del día de hoy era, ¿es cierto que comer sin sin sal es bueno para controlar la presión arterial alta? Sin sal, pero nada, Doc, O nada. sea, desabrido mal plan. Les voy a dar igual un ejemplo. Ok, Los a pacientes ver. infartados, cuando reciben el alta del hospital, salen con una hojita de nutrición o a veces algunas recomendaciones que son parametrizadas en términos generales, pero que dice no comer carbohidratos, hacer 20 minutos de ejercicio, comer sin sal, no, comer con menos sal. Con menos sal. ¿Ok? Ajá. Y obviamente en la casa, como cualquier respuesta normal, si yo tengo un familiar, mi mamá, mi papá o yo mismo, que tuve un infarto y me están diciendo que coma con menos sal, muchas veces yo entiendo sin sal. Ajá. Y los pacientes se van del un extremo al otro extremo. Y eso que también no podría ¿qué mal? ser sin sal, perjudicial. sin sal o con mucha sal. Ajá. Entonces, ¿por qué no es bueno comer Sin completamente sin sal? ¿Por qué? La sal tiene sustancias que el cuerpo necesita para formar nuevas células, para funcionar. Claro. Y dentro de eso están los electrolitos, por ejemplo, el sodio y el potasio. Es verdad que en exceso el sodio es malo, pero no podemos quitarnos Claro, la sal. súbitamente la sal. Por eso es bajo en sal. Exacto. Y segundo, una de las recomendaciones es que a lo largo del día en todos los alimentos la sal debería estar repartida. Quiere decir que deberíamos comer 5 a máximo 6 gramos de sal en las 24 horas. Bueno, en las 12, si vas a dormir 12 Ajá. horas. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo andar con una balanza pesando hasta sumar 6 gramos, 5 gramos. Entonces se ¿Lo equipara a una cuchara pequeña de café con Sí. sal, más o menos. Perfecto. Obviamente no al ras, ¿no? Al O sea, ras. Buenísimo. Doc, Correcto. muchísimas gracias por habernos Y vamos con la acompañado. trivia. Pero antes, Doc, hay claro. que recordar dónde la encontramos. encontramos por a la doctora favor. Calero? En el edificio Meditrópoli, en el consultorio 402. Y los teléfonos son el 2459-819 y el 098-331218. Mi Doc, muchísimas gracias. Y gracias también por traerse Claro los que especialistas, sí, Doc. no, gracias a ustedes. Más bien, en estos momentos y en estos días generalmente pasan muy a full porque tienen muchas actividades y le agradecemos a Sol porque Sí, por habernos su dado el tiempo. espacio de venir acá. Espero que te haya sentido bastante Muchísimas gracias más bien estable y acá. cualquier cosa estoy a la orden. No, muchísimas gracias a ti. Gracias, Vamos a ver y la gracias parte de a la ustedes Meditrivia en nada casa. más. A ¿Qué es ver. lo que decían los pacientes? De la Los parte pacientes. de- Bueno, también son pacientes, ¿no? Sí, claro. Porque este es un consultorio. De todos los pacientes con hipertensión, un porcentaje está controlado adecuadamente. ¿Qué porcentaje está controlado adecuadamente? Adecuadamente. El que ganó fue la B, 50%. ¿Qué dice la doctora? No, muchísimo menos. Muchísimo menos, El exactamente. 30%. Yo diría que Menos hasta inclusive. 17-20%. Imagínense, mucho menos inclusive. Mi Doc, Así para despedir el programa, una persona detectada ya con hipertensión arterial, súper rapidito, ¿cada cuánto tiene que sí o Un sí control. realizar el control? Si la presión arterial es de reciente diagnóstico, por lo menos hay que hacer un control a la semana, al mes, hasta que la presión esté Se dentro de estabilice. los rangos ¿Y de ahí? normales. Y de ahí probablemente cada 3-6 meses, dependiendo del paciente. Muchísimas gracias. Así que buen Gracias. fin de semana para todos ustedes. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy y lo esperamos la próxima semana. El día lunes, ¿sabemos qué tema No, tenemos? todavía. Eso es sorpresa todavía. Perfecto, muchísimas gracias, buen fin de semana y quédese con la programación de Ecuador TV. Besos inmensos. Y Chao. recuerde que estamos atentos a su salud. Tu decisión y me dejarás por otra.